está dando solamente los buenos días, no mucha información. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda jornada del Congreso. Vamos a empezar con la presentación de los últimos avances en genética que la doctora Calasanz nos va a presentar, una gran divulgadora que participa mucho con nosotros en congresos y jornadas en Asper. Se lo agradecemos mucho, siempre tan dispuesta. Ella tiene muchos méritos, entre otros es Cruz de Carlos III el Noble de Navarra, miembro de la Comisión de Auditores de Institutos Biomédicos, Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, asesora de la Comisión Calificadora de Biólogos de las Pruebas Selectivas del Ministerio de Sanidad y Consumo, miembro de muchas sociedades científicas, que voy a evitar poner todas las siglas, son muchísimas, y te doy paso cuando quieras. Muchísimas gracias. Creo que te voy a poner esto porque ratón necesitas o no, en principio no. ¿Te manejas con este? Sí. No, realmente. Es que este lo han sacado, pero no funciona. Bueno, si no con el otro. Bueno, manéjate con ese si quieres. Vale, muchísimas gracias por tu amable introducción y buenos días. Gracias por estar aquí. La verdad es que ya son 3, 4 años, es que ya no sé cuántos llevo viniendo, pero es un placer estar con todos ustedes. Entonces, la organización este año me ha dicho que hable un poquito de los avances en lo que estamos viviendo en los laboratorios, igual que un clínico ahora les podía contar los avances o les contará qué hay en tratamientos, etcétera. Entonces, les voy a intentar contar cómo estamos viviendo, porque estamos en un momento muy interesante de avances tecnológicos que nos están ayudando a diagnosticar mejor a las enfermedades y a los pacientes que así lo requieren. Fíjense, yo les voy a hablar de los últimos avances en la genética de las enfermedades hematológicas. Claro, para mí es muy fácil, llevo 34 años haciendo esto, entonces he ido incorporando todo lo que ha ido ocurriendo y hemos ido implementando mejoras que es una maravilla. Voy a intentar explicárselas. Para que se sitúen, solamente de enfermedades hematológicas hacemos del orden de 10.000 muestras al año. Y en todos estos años, para distintos hospitales de España, Latinoamérica, etcétera, más o menos unos 40. Y la semana que viene yo a las chicas, digo chicas porque la mayoría son chicas, esta vez hemos contratado a un chico, una cosa impresionante. Pues fíjese, les digo cada semana, ¿qué muestra vamos? Ya hemos hecho 95.000. Entonces, da vértigo esto, ¿no? Es decir, 95.000 informes, detrás de cada uno de ellos hay un paciente. Entonces, la experiencia que hemos adquirido ha sido notable. Mira, con un contexto. Yo desde el día 1 en el laboratorio, teniendo en cuenta esto, les voy a contar cómo lo he organizado. El contexto es que cualquier tipo de leucemia, el cáncer en general, el diagnóstico es multidisciplinar. Es decir, desde que el clínico tiene sospecha de que puede padecer un tipo de leucemia, o cualquier tipo de enfermedad realmente, pues intervienen fenómenos como la edad, el tipo de cáncer, las comorbilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el clínico en este momento se sustenta con distintas pruebas de laboratorio para llegar al mejor diagnóstico. Entonces, extrae muestras del paciente y se mandan a distintos sitios, como por ejemplo, a veces se requiere la intervención de anatomía patológica, a veces de radiología, un PET, una resonancia. Desde luego, el morfólogo, qué tipo de células está mirando, pruebas citoquímicas, por supuesto inmunofenotipo, fenotipos aberrantes, cómo está la célula cancerosa, los receptores de la membrana y, finalmente, y cada vez de forma más consistente, una muestra se manda al laboratorio de genética. Y esto es lo que les voy a contar hoy.
¿Qué hacemos en el laboratorio de genética? Lo que vamos a mirar es qué tipo de biomarcadores, sean cromosómicos o genéticos, tiene ese paciente para integrarlo en la información y que el clínico tome decisiones. Y es en el laboratorio de genética donde estamos viviendo, y es el motivo hoy de esta charla, una auténtica revolución de novedades técnicas, que ya les digo que todo es para mejorar. Todo esto está totalmente consolidado en las guías internacionales de leucemias, la Organización Mundial de la Salud, etc. Bien, esta siempre, es que debo ponerla, si hacemos esto hoy es porque en los años 60 estos señores vieron que un tipo de leucemia tenía todos los pacientes un tipo de marcador cromosómico. Entonces decía, vale, entonces quizás podamos utilizar esta prueba como prueba de diagnóstico para este tipo de enfermedad. Primera leucemia con un tipo de marcador. Transcurrieron unos años para que se definiera mejor el marcador, otros tantos para saber qué genes estaban implicados, pero lo más importante, a finales de los 90, principio del 2000 de España, de repente se describe el primer fármaco que actúa solo con las células que llevan esta alteración. Esto fue una auténtica revolución. Entonces, queríamos copiar este modelo para todos. ¿Por qué? Nos pusimos a hacer a todos los pacientes con leucemia. Si esto ocurría en una, ¿por qué no vamos a hacerlo más? Y esta es la esencia de por qué estamos haciendo diagnóstico genético realmente. Bien, empezamos a hacer y hoy se han descrito numerosos marcadores, tanto cromosómicos como moleculares. Y es eso lo que utilizamos en la práctica clínica. Estos biomarcadores, quiere decir genes, o sea, que pueden afectar a genes en ese paciente relacionados con el cáncer. Pues bien, me gustaría que nos situáramos. El ser humano tiene 20.000 genes. Cada uno de nosotros tenemos 20.000 genes. Y solamente hoy, no sabemos, mañana, se acaba de publicar ya la última edición del genoma humano, solo 450 se sabe que están directamente relacionados con cáncer. Falta mucho por descubrir. ¿Vale? O sea, esta es una situación. Así que en este contexto que les he ido comentando, es por qué tiene sentido, qué aporta al paciente el hacer diagnóstico genético cuando padece un tipo de neoplasia hematológica. Este discurso lo puedo extrapolar a cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de enfermedad, porque es global, ¿no? Pues bien, se hace diagnóstico genético porque hay una actitud terapéutica. El clínico, cuando recibe de su paciente el informe genético, toma decisiones. Si no, no tendría sentido. Porque le ayuda al diagnóstico. Hay determinados tipos de leucemia que tienen un tipo determinado de marcador. Pero también a veces le ayuda al pronóstico. Según el tipo de marcador genético o cromosómico que tenga el paciente, el clínico estratifica el riesgo. Entonces, no le trata de modo convencional, sino adapta la terapia al riesgo. Importantísimo. Hay determinadas patologías que esto es esencial. Pensemos en el mieloma múltiple y otras, bueno, en general. Tercero, porque igual que les he presentado a un fármaco dirigido, cada vez más se están desarrollando, veremos, fármacos dirigidos a una diana genética. Entonces se puede beneficiar el paciente de una terapia dirigida. Esto es la medicina de precisión, hablaremos un poquito de ella. Y además, como en leucemias hacemos el diagnóstico genético no solamente al diagnóstico, sino en distintos momentos de la enfermedad, repetimos el análisis, es muy importante en el seguimiento. Ayudamos
a decidir si el tratamiento está funcionando, si hay aparición de nuevos fenómenos genéticos, etc. O sea que, fíjense el papel, y esto es real y es cada día. Esos 95.000 informes han sido con esta filosofía. Bien, o sea que aquí lo importante es, estamos pasando en general en la enfermedad humana de terapia de cáncer, terapia adaptada al riesgo a terapia dirigida. Y esto, claro, esto está cambiando radicalmente las reglas del juego. Bien, en muchos casos realmente los test genéticos que ya se han impuesto, están impuestos, son herramientas, puede ser una herramienta esencial para la curación, porque ajustas tanto, afinas tanto, que ayudas mucho. Eso es lo que intentamos. Bien, para hacer todo esto, la realidad es esta. En el laboratorio lo que debemos tener es todas las técnicas que nos ayuden para la detección de esos marcadores que están en marcha. Entonces, efectivamente, en nuestro laboratorio tenemos desde las técnicas más clásicas, es decir, hacer cariotipos, los cromosomas, o con bandas, con fluorescencia. Hay una auténtica ahora evolución en este área, pero también tenemos pruebas de biología molecular, no trabajar con cromosomas, sino con genes. Y entonces aquí la PCR, etcétera, etcétera. Y ahora, y cada vez más, estamos implementando técnicas de secuenciación, es decir, análisis de mutaciones de genes, porque se está descubriendo que hay muchos genes que están mutados, que cambian su estructura. Entonces, eso es un marcador para esa enfermedad. Y vamos a ver cómo las técnicas de secuenciación, o sea, el análisis de mutaciones, queremos más. No queremos hacerlo un gen por prueba, sino queremos hacer muchos genes a la vez. Quiero testar muchos genes. Secuenciación masiva. Secuenciación, análisis de mutaciones de muchos genes a la vez. Y este es el escenario de laboratorio. Nosotros elegiremos una u otra prueba dependiendo del tipo de patología, del tipo de paciente, del momento de su enfermedad. Pero yo desde el día 1 que organicé el laboratorio aposté por esto. Ahora esto es una foto un poco más fácil. Aposté por esto, por el diagnóstico integrado. Queremos tener todas las técnicas, cariotipos, molecular, mutaciones, un gen, muchos genes a la vez, para hacer el mínimo número de pruebas para llegar al mejor diagnóstico. Si tenemos todas, podemos utilizarlas de modo racional. Esto que les estoy contando, yo creo que la doctora Giraldo, como hematóloga que es, estará de acuerdo que es muy apreciado por los clínicos. El no hacer técnicas de más, sino las que deben hacerse. Bien, pues aunque parezca, yo a los jóvenes que vienen al laboratorio digo, tranquilos, estamos en la era de la secuenciación de genes, de muchos genes, de miles de genes, pero cuidado, respeto a lo clásico. Seguimos haciendo hoy cariotipos y de forma, o sea, no hemos dejado de hacer. La incorporación a un laboratorio de nuevas técnicas lo único que hace es complementar a las anteriores. El mensaje bien claro es que hoy no tenemos una técnica que haga todo. Llegará, estoy convencida, pero hoy no es así. Entonces, hoy el cariotipo sigue siendo muy importante. Por ejemplo, en la leucemia aguda mieloide, es que es imprescindible hacerlo porque la estratificación del riesgo es esencial. Pero más todavía, hace escasamente un mes, han aprobado ahora un nuevo fármaco en pacientes con mieloblástica que para usarlo hay que demostrar que tiene cualquiera de estas alteraciones cromosómicas. Claro, es que fíjese si sigue siendo vigente. Un fármaco aprobado hace menos de un mes. Tengo que demostrar que tiene estas alteraciones. Si no, cromosomas, cariotipos. Pero sí que es cierto que gracias a las técnicas de análisis de miles y miles de genes a la vez, lo que se denomina técnicas de secuenciación masiva, NGS, Next Generation Sequencing, pues claro, hay consorcios internacionales que están secuenciando todo el genoma de 500 pacientes con un tipo de leucemia, otros 500 con otros 500.
miles y miles y miles de pacientes. ¿Qué está ocurriendo? Que se están describiendo muchos nuevos genes, muchos nuevos marcadores, que los tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué nos interesa esto? De todo lo que se está publicando, presentando, etcétera, extraemos la información esencial. ¿Qué marcadores debo incorporar al laboratorio para ayudar al diagnóstico, pronóstico? ¿Cuáles? Pues bien, solo incorporaremos los que tengan impacto clínico. Entonces vamos de todo lo que se está... Esto quiero también transmitirles que trabajar en un laboratorio es trabajar en... Yo nunca había estudiado tanto, les voy a confesar. Hay que estar todo el rato estando al tanto de lo que ocurre. No es nada estático. Entonces cogemos la información y las metemos. Y añadimos la prueba en el laboratorio y la ofrecemos a los clínicos, que ellos a su vez lo solicitarán para sus pacientes. Entonces, esta es una realidad. Ahora, cualquier enfermedad, antes teníamos un solo jugador, un solo marcador, y ahora, con la era de postsecuenciación, estas grandes máquinas, pues tenemos decenas, cientos de marcadores por paciente, que tenemos que considerar. Vale. O sea que primero esto, muchos marcadores, nuevos marcadores genéticos. Pero segundo, paralelamente a todo esto, está el desarrollo de numerosos nuevos fármacos. Fármacos que normalmente son lo que les he comentado, igual que el Gleevec inicial. Actúan solo cuando se demuestra que un marcador, un gen, está tocado, está alterado. Es decir, son marcadores de precisión. Esto hace que cada vez tengamos más fármacos, más terapias dirigidas. Entonces, claro, no voy a tratar a los pacientes con quimio convencional solo, o adaptado al riesgo o con terapia dirigida. Esto es lo que, ya les digo, viene a llamarse medicina personalizada de precisión, y este es el camino hacia el que vamos. Evidentemente, muchos dicen, no, es que hacer todas estas pruebas son caras. Mucho más caro es darle el tratamiento inadecuado, ¿no? Y luego, por supuesto, menos efectos secundarios porque deja al resto de las células intactas. Evidentemente, la medicina personalizada de precisión es una auténtica revolución en biomedicina. El poder elegir a los pacientes cómo los voy a tratar en función de sus perfiles genéticos. Y esto es una realidad y cada vez más y más y más. Vale, entonces, yo lo único que les puedo decir ahora es que en el laboratorio hemos dado un impulso a la genómica, es decir, queremos ya no analizar un gen por patología, queremos utilizar estas técnicas que les he comentado de muchos genes a la vez. Es lo que venimos a decir, que hemos pasado del diagnóstico genético al diagnóstico genómico. Es decir, a ustedes ya se les puede, a los pacientes se les puede solicitar ya un análisis genómico. Y esto, claro, pero seamos realistas, Seamos realistas. El genoma humano tiene 3.200 millones pares de bases. Los genes, esos 20.000 genes, ocupan solamente un 2% del genoma. ¿Yo para qué voy a secuenciar 20.000 genes en un paciente si no sé qué significan? Si solamente sé que significan del orden de 450. Lo que voy a hacer y lo que se está haciendo es trabajar con una patología, grupos de genes, selecciono 40, 50, 60, 70 genes que me aporten algo y hago lo que denominamos un panel de genes y hago en una única prueba cómo están los 100 genes a la vez. Eso es trabajar en genómica, pero de forma muy, muy racional. ¿Qué quieres? Trabajas en investigación, porque para hacer esto que os digo de paneles de genes me basta con máquinas más o menos sencillas. Son caritas, pero aquí están. Pero que quieres hacer mucho más, los 20.000 genes, el genoma completo, compra aparatos bien caros. Ahí están. Bien, entonces, estamos asistiendo a una real cambios en la rutina diagnóstica, la implementación de la genómica
es una realidad y nos hemos dado cuenta que es mucho más práctico hacer de una vez todos que no secuencialmente, uno a uno. Esto lo hemos visto. ¿Cómo lo estamos enfocando esto? Pues nosotros, por ejemplo, estamos diseñando paneles. Todo paciente que entra en el laboratorio con una patología mieloide, tenemos un panel de 72 genes y lo hacemos con la maquinita de secuenciación masiva. Estatus de los 72 genes a la vez. En mieloma múltiple, lógicamente, yo en mi caso, trabajando con el doctor San Miguel, no podía ser menos, hemos sido pioneros en la implementación de un paciente con mieloma, hacerle 38 genes a la vez, los 38 genes que sabemos que están implicados. Los médicos reciben ahora un informe que no tiene nada que ver con lo anterior y por eso es muy interesante nuestra comunicación. Emitimos el informe de secuenciación masiva, el médico lo recibe y antes de procesarlo, al principio tenemos reuniones, interpretación, ayuda, complementación, es una maravilla. Eso sí, nos ha implicado un enorme cambio en el laboratorio. Yo he tenido que reestructurar el laboratorio. ¿Por qué? Porque he necesitado nuevos perfiles. He necesitado gente muy experta en manejar este tipo de técnicas tan complicadas. Y, por supuesto, como hay muchos datos, porque analizo muchos genes, pues he necesitado incorporar a bioinformáticos, vamos, tan importantes como los técnicos. Decirles que todas las técnicas hoy que aparecen complementan a las anteriores y estamos teniendo ejemplos bien bonitos de pacientes analizados con las técnicas clásicas, le pasamos, por ejemplo, estos paneles y aparecen nuevas cosas, nuevos marcadores. Entonces, tengo más información para el seguimiento. Además, evidentemente, cuanto más genes tenga tocado un paciente, más inestabilidad genética hay. Muy interesante la información. Otra cosa, cuando el paciente se diagnostica y es tratado, vuelven a pedir análisis. Cuidado, yo vuelvo a hacerlo. Porque hay movimientos, hay genes que empezaron mutados, luego cambian, es muy interesante. Y una cosa que esto sí que yo no me lo esperaba, es que yo creía, y lo decía bien alto, que las leucemias, por ejemplo, no eran hereditarias, igual que el cáncer sólido, la mayoría es esporádico, pero hay un 10%, mama, colon, etcétera, que es hereditario. Pues bien, haciendo paneles de genes, hemos descubierto que hay algunos de los genes mutados que no están solamente en la leucemia, sino que son constitucionales, o sea, que son hereditarios. Genes de predisposición. Esto es un fenómeno que se ha descubierto y ahora hay que tenerlo en cuenta. La mayoría es esporádico, como en sólidos, pero hay un puntito que hay que ver si el paciente puede tener algún gen de predisposición. Esto nos ha abierto un mundo a los hematólogos, a los genetistas, temas de consejo genético, etcétera, etcétera. Muy interesante. Así que de todo esto se deduce que o trabajamos en equipo o estamos perdidos. Ya no es la esencia de un paciente va al laboratorio, le hago el informe. Hablemos mucho, reunámonos en equipos multidisciplinares donde haya todo, hematólogos, genetistas, asesores, y tomemos decisiones. Los TMB, estos equipos multidisciplinares, son y suponen un claro beneficio para el paciente. Así que la genómica ha venido para quedarse, pero cuidado, de momento complementaria. Un punto de inflexión clarísimo, sabemos que las alteraciones genéticas tienen y van a tener cada vez más relevancia diagnóstica, también pronóstica, ayudan a que los clínicos incluso puedan meter a los pacientes en ensayos, van hacia la medicina personalizada. De momento de forma complementaria, pero el uso de NGS, cuidado, no está extendido. No todo el mundo hace NGS. Primero porque hace falta inversión, pero segundo porque hace falta experiencia. Así que cuidado con esto. Como son técnicas más complejas, estamos en pleno proceso de estandarización.
hay que estandarizar protocolos, informes, etcétera. Cuidado. Así que mejor, de momento, laboratorios de referencia y luego se va extendiendo, como siempre ha pasado. España, en este sentido, tiene experiencia en técnicas, en publicación de guías de estandarización. Bien, y solamente una breve pincelada para el futuro. Lo que les he contado es presente. Fíjese, que parecía futuro. Bueno, pues no. El futuro es impresionante. Estamos en un momento que cada vez más marcadores, cada vez más fármacos, Diana, nuevas técnicas, es una locura. Yo les he presentado una, las técnicas de genómica, pero es que vienen las de tercera generación. Viene la biopsia líquida. No voy a coger el tejido afectado, voy a coger sangre y voy a trabajar ahí con el DNA tumoral circulante. ¿Por qué voy a mirar genes y por qué no voy a mirar proteínas? ¿Y por qué no voy a hacer, en vez de con la médula total o con la muestra total, una célula? O sea, single cell, una célula. Hacer todo en una célula. Imagínense el espectáculo que puede ser. Nuevos equipos. ¿Quieres más? Compra nuevos equipos. Una innovación tecnológica brutal. Nuevos conceptos. ¿Quién nos iba a decir que tenemos alteraciones germinales? Predisposición. Y a nivel terapia, no es mi terreno, pero están... Bueno, la inmunoterapia está, ya saben ustedes, absolutamente en desarrollo. Creo que les van a hablar de los CAR T-cells, etcétera. De todo lo que les he dicho, lo que más cerca veo es la biopsia líquida, es decir, que en vez de hacer una punción de médula ósea, a través de la sangre, el tumor, el ADN tumoral, está circulando por la sangre, lo extraigo y hago estas mismas pruebas. Es una cosa que ya hemos empezado a hacer y en linfomas, por ejemplo, va a ser muy relevante. Y última diapositiva. Quería comentarles que, en mi opinión, esto ya son pensamientos más bien particulares, para que todo esto vaya fluyendo y para que esto se vaya incorporando de forma global, nuestra labor de laboratorio es generar confianza en los clínicos, que no se asusten de que estos informes, estas pruebas, es todo muy claro. Hagamos talleres, hablemos entre nosotros, etcétera. Porque la era genómica es un hecho. La medicina de precisión está ya aquí, por tanto la NGS, o sea, las técnicas de secuenciación ya no son evitables. Es evidente que, lo que les comentaba, necesitamos formación continuada para profesionales de laboratorio clínicos sistemática. O sea, esto es esencial porque cada vez hay más descubrimientos. Formación, porque si no, no puedes trabajar en esto. Estamos generando muchos datos. Vamos a hacer de vez en cuando un stop. Vamos a compartir nuestros datos con otros grupos nacionales y ver qué es lo que está pasando. Una community en España, series amplias, profundizar. Pues esto, como el día a día es tan abrumador, esto nos está haciendo y lo veo esencial. Por supuesto, seguir potenciando el papel de las sociedades a nivel nacional, grupos cooperativos, etcétera, y no tener miedo a hacer controles de calidad. Son técnicas muy cañeras. Entonces, una vez al año, el mismo resultado, todos. A ver qué pasa. En todos los laboratorios. Controles de calidad, no hay que tener miedo. Y, por supuesto, estamos haciendo todo esto en un país, el único de Europa, que no tiene especialidad de genética. Tiene misterios, de verdad. Es decir, yo porque llevo 34 años, a mí la Asociación Española de Genética Humana me ha acreditado y tal, pero no es oficial. En fin, intrusismo, etcétera. Porque con una especialidad bien reglada tendremos equidad de tipos de técnicas bien reglado y de forma, además, consensuada. Pero no tenemos. Así que yo les animo a no hacer sentadas, ¿verdad?, en la Plaza del Pilar, pero a ser muy críticos con este fenómeno, porque no es serio. Bueno, muchísimas gracias. Espero que
les haya transmitido lo que estamos viviendo y estaré encantada de contestar a sus preguntas. Gracias. Gracias. Bueno, 4 minutos me he pasado. Esta es una pregunta friendly. Yo soy Tomás González, que vengo a hablar de plaquetas luego, pero ya que he entrado en la charla de María José, que como siempre las da muy bien, ella siempre dice que la última vez me la encontré en Pamplona después del doctor San Miguel y dijo, es una puta dar una charla después del doctor San Miguel, pero la verdad es que María José las da estupendo. Yo lo único que comento, más que una pregunta, porque pregunta yo creo que es el auditorio el que tiene que hacerlas, yo simplemente quería comentar que a fecha de hoy la investigación en España está injustamente maltratada, pero tiene un nivel a nivel mundial. Ese es el mensaje que quiero contar ahora y lo quiero contar luego, pero lo quería contar ya. Tenemos un nivel que no tenemos nada que desmerecer con respecto a ningún grupo de investigación en el mundo. Y el comentario que sí quería decir, aparte de eso, ya centrado en el tema, es que lo que tenemos, lo que ha dicho María José, evidentemente es cierto de que tenemos muchísimos datos. La genética cada vez es más amplia, hay estudios de soma completo, podemos estudiar todos los genes a la vez. A veces no nos interesa estudiar todos los genes porque no sabemos la trascendencia clínica de esos genes en las patologías. Y yo lo que me gustaría es también señalar que los estudios de NGS, por ejemplo, en la mielodisplasia, en la leucemia, que son patrones ya establecidos por European Leukemia Net y patrones establecidos que se están utilizando en PETEMA a pacientes dentro de ensayo clínico, pero que están ofertando dentro de lo que es la práctica clínica habitual, nos falta saber exactamente qué trascendencia tienen los hallazgos obtenidos a la hora de la clínica, pero que gracias a esos estudios, que sin los genetistas no los tendríamos nunca, se está avanzando muchísimo en el tratamiento de ciertas enfermedades, como por ejemplo la leucemia aguda, porque de saber la implicación de ciertos genes en la patogenia de las enfermedades, se están desarrollando terapias dirigidas que son las que nos están haciendo cambiar el panorama de prácticamente todas las enfermedades raras. Esto es un comentario, yo creo que me he pasado, ¿verdad? Porque más que hacer una pregunta, estoy haciendo el comentario, un speech. Nosotros, no lo cuento luego, pero nosotros tenemos un estudio de NGS, pacientes refractarios a un fármaco, que es el que voy a comentar luego, que es el fármaco estándar ahora en segunda línea para PTI, y lo hemos hecho también con ayuda de Joaquín Martínez, el jefe del 12 de octubre, que pues es biólogo molecular como María José, ¿verdad? Y nos han dado unos resultados muy interesantes con 4 variantes de ADN o 5 que no están descritas nunca. Entonces, la pregunta es, por fin hago la pregunta, es ¿cómo podemos interpretar ahora, María José, todos esos hallazgos de laboratorio que encontramos que potencialmente pueden estar asociados a displasia, como me pasó hace poco con un paciente mío que acabó en la clínica, que Felipe Prosper me dijo, esto es un hallazgo que potencialmente este gen era un gen raro de estos, era un gen de metilación o de splicing o algo de esto. Entonces me dijo, pensamos que pueda tener un displásico de bajo grado porque este gen alterado se asocia generalmente a una trombopenia aislada y tal. ¿Cómo podemos llegar a estar más seguros? Yo sé más o menos lo que vas a contestar, pero para el público, ¿cómo podemos estar seguros de que aquello que estamos encontrando en los estudios de NGS luego lo vamos a reflejar y es verdaderamente cierto y lo vamos a reflejar en la práctica clínica habitual? Gracias, Tomás. Es un placer verte aquí. Mira, el martes di una charla en Madrid, exactamente de informar en NGS. Has hecho una pregunta durita, mira, cuando nosotros hacemos... Espera, ¿yo cuál era? Un informe cualquiera. Cuando vosotros recibís esto, o sea, el informe de NGS, hay una casillita que pone aquí, una parte de la frecuencia alérica tal, la categorización de esa mutación. Es decir, os aportamos valor. Ya sabes que lo que hemos encontrado se clasifica, en este caso, fíjate, como patogénica, o sea, relacionada con. Pero todo lo que vamos encontrando no solamente la clasificamos como patogénica, puede ser patogénica, probablemente patogénica, de significado desconocido, hoy, no sabemos mañana. Benigna, probablemente benigna. Hemos decidido
por consenso que en los informes que recibe el clínico solo vamos a informar las patogénicas, las probablemente patogénicas y las de significado incierto. Porque hoy son de significado incierto, pero mañana pueden no serlo. Entonces, a tu pregunta, ¿qué significa? Pues bien, después, para poner esta casillita tan aparentemente light, el experto que está informando ha tenido que consultar todas las bases de datos que hay publicadas, donde están registradas de forma mundial todos los cambios y lo que significan, para ayudar a esta interpretación. Además de los Cosmic, los Franklin, los Kliman, o sea, varias bases de datos internacionales. Segundo, el experto tiene que mirar predictores. Encima, además, tienes que saber esta variante, esta mutación que he encontrado, mirar al menos 10 predictores de qué efecto tiene en la proteína y en la célula. Y con todo eso las categoriza y dice patogénica, Pero ahora ahí no acaba, y eso es lo que cree la gente, y yo estoy detrás de decir, esto es muy serio, señores. Si has visto 1, 2, 3, 4, mira, 4 genes mutados, cada uno de estos genes, cada uno, que están categorizados, su mutación es patogénica, hacemos una búsqueda bibliográfica y vemos lo último que se ha publicado sobre el impacto de esa variante, de esa mutación en esa patología. De ahí que los informes continúen, lo he puesto aquí, con interpretación clínica. Eso no lo puede hacer cualquiera, por eso insisto, por favor, estudiad mucho, formaros mucho. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo sabemos? Te ofrecemos lo que se sabe. Si hoy te digo que una variante es de significado desconocido, quizás en la siguiente tanda, cuando lo mire, ha pasado a ser patogénica. Entonces me obligará a revisitar informes. ¿Te das cuenta, no? O sea, esto es un trabajo serio. Vamos aprendiendo. Por eso te he dicho que es muy importante decir stop. Vamos a contar lo que estamos viendo, no de mi grupito, sino todos, y tengamos bases de datos nacionales de cuando encuentres esa variante, decir, ay, mira, fulanito lo ha encontrado 10 veces. ¿Entiendes? Estamos en un momento así. No hay información. Estamos generando madurez en la información sobre la marcha, juntos. No sé si he contestado, Tomás. Estudiar. Sí, claro. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Sí, mira, una señorita. Buenos días. ¿Qué tal? Días. Gracias por la charla, es interesantísima. Da pánico, vértigo ver todo lo que hay y todo lo que viene, es impresionante. Yo quería hacerle 2 preguntas. Primero, supongo que aquí en Zaragoza hay un laboratorio de referencia, está usted. En Navarra he visto el doctor San Miguel. ¿En qué más sitios de España hay laboratorios de referencia? Y otra pregunta, si hay muchos o si hay pocos. Y otra pregunta, si un médico diagnostica una hemopatía maligna, evidentemente él no puede por sí solo hacer todo esto. No. La pregunta es... Ni debe. Evidentemente, ni debe, tiene que ser un laboratorio de referencia que tenga buen mecanismo. ¿Podría enviar este médico, este hematólogo, de un centro pequeño a algún centro de referencia los datos para que le hicieran todo este estudio? Por supuesto, por supuesto. ¿Sin ningún problema? Pero, vamos a ver, sí, por supuesto. Es que es lo que debe hacer ese hematólogo. Pero puede hacerlo a distintos niveles. Uno, en la práctica asistencial. Necesito esto. No estoy en un ensayo día a día. Llama a un centro de referencia, por eso somos amigos, nos hablamos todos y te lo mando. 2, hay estrategias de que se hace NGS a través de empresas que lo están favoreciendo. Entonces, por ejemplo, plataforma, el Grupo Cooperativo de Mieloblástica ha favorecido que se haga esto en todos los pacientes con leucemia aguda mieloide. El Amadeus, todos los pacientes con mieloma múltiple pueden beneficiarse de... Es decir, el hematólogo tiene que estar muy al tanto, pero lo bueno es que el hematólogo y el genetista tienen que ser amigos, muy amigos. Entonces, ¿puedo estar en un centro pequeño? ¿Puedo acceder a...? Por supuesto. Hablemos. Entonces, la respuesta es la comunicación entre nosotros, y de ahí sale. Incluso hay veces que no hemos podido hacer alguna cosa porque requiere tratar, y tenemos a su vez amigos en Europa y a su vez amigos en América. Esto hay que hablar, pero sí, ya pueden estar tranquilos. De 5 a 7 sólidos. Eso.
Sí, de hecho, todas estas estrategias lo estamos haciendo en 5 a 7 laboratorios de referencia. 5 mínimo, a veces 6, 7. Pero sí, y además estamos estratégicamente repartidos por España. Seguro el norte, o sea, bien. Y a veces, imagínate, esto da mucha paz, imagínate que mañana tengo un apagón en el laboratorio y se me descalabra todo. ¿Qué puede pasar, no? Estos apagones y tal. Pues tenemos la confianza de socorro, ¿sabes? Sí, este puede estar tranquila. Tengo una última pregunta. Que además, quizá a los pacientes no les interesa mucho, pero ¿el anillo para cuándo? ¿Para cuándo la especialidad? Yo ya he desistido. Me parece tan vergonzoso, ¿sabes? Que se estén considerando temas, por supuesto no los voy a nombrar porque me puedo meter en un lío, bastante más no urgentes. Y que esto, que es esencial para la salud, bueno, en fin, no lo sé. 2014 se aprobó que se iba a hablar de ello. Pues ahí está, no sé, es que me parece vergonzoso. Yo soy Arantxa Bermúdez del Hospital Valdecilla y muchas gracias por la charla, María José. Muy buenos amigos allí. Hola. Entonces, lo que quería comentar a la compañera era que muchísimos grupos cooperativos se centralizan muestras en determinados laboratorios ya desde el inicio. Cuando diseñamos determinados protocolos de estudio se cuentan con laboratorios de referencia, como es el de la doctora, para que efectivamente todos los centros tengamos la misma oportunidad de hacer estudios y si nosotros estamos desarrollando las técnicas, validar nuestros resultados. Eso es. Y eso es importantísimo. Esos controles de calidad, validación. Sí. Ya veis, y creo que ven ustedes que todo se resume en que tenemos que hablar y comunicarnos. O sea, ¿sabes? Es esencial. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. ¿Te parece? Gracias.